Estamos ahora con la visita en nuestros estudios del doctor Juan Manuel Soler, quien es fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción de la provincia. Doctor, muy buenas noches, gracias por venir. No, ¿qué tal? Buenas noches, Omar, y muchas gracias a ustedes por la invitación. El tema en esta oportunidad es para hablar de lo que se aprobó en el Congreso de la Nación, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Sí, así es. Hace muy poquito, en estos días, aprobaron la Ley 27.401, que, como bien vos decías, es de responsabilidad penal empresarial o de las personas jurídicas y que de alguna manera cambia el paradigma de la investigación de hechos de corrupción en contra de los estados nacionales, provinciales, respecto de los empresarios. Anteriormente la responsabilidad era de quien pagaba, de quien cobraba un soborno, conflicto de intereses, cohecho o alguno de los delitos previstos en el Código Penal, pero la empresa, pese a haber tenido un dependiente, administrador o empleado que a través de esta artimaña ilegal conseguía un beneficio para la empresa seguía funcionando, incluso cobrando, quizás vamos a ir al caso de las empresas de obra, la obra mediante la cual había sido obtenida por una situación ilegal. Hoy esto cambia, a partir de ahora la empresa va a tener una responsabilidad en todos aquellos casos de delitos que se comprueben, como ser el caso del cohecho, el soborno, mediante cual la empresa se haya beneficiado, va a tener penas muy graves, como ser multas de 2 a 5 veces el beneficio. Es decir, una empresa que un dependiente, un empleado, un administrador, a través de un soborno consiguió una obra de 1 millón de pesos, puede tener una multa de 5 millones de pesos, puede tener inhabilitación de hasta 10 años para presentarse en concursos, en licitaciones, puede perder, incluso puede extinguirse si se comprueba que la empresa ha sido creada solamente a los efectos de cometer estas defraudaciones, con lo cual creo que cambia el paradigma, creo que viene a dar respuesta a lo que muchas veces la ciudadanía pide, y es que, como siempre se dice, el tango se baila de a dos, uno paga y otro recibe, aparentemente la responsabilidad siempre de los funcionarios del Estado, pero también tienen que los empresarios responder por estos hechos que van en contra del Estado, ¿no? Que van en contra de todos. Y además, esto tiene que ver también con generar, de alguna manera, que no existe esta competencia desleal que se le genera a un proveedor, a un contratista del Estado, cuando hay una matriz corrupta que indica que la única forma de trabajar con el Estado es pagando soborno, y aquel que no quiere pagar el soborno empresa en una dicotomía donde dice: si no entro en esto, no trabajo. Y se genera esa competencia desleal donde parece que siempre fueran beneficiados los que siguen estas ciertas reglas de juego torcida, por así decirlo, lo cual creo que esta ley viene a poner un poco de justicia en este tema también. ¿Esta ley quién la va a aplicar o quién va a tratar los casos? ¿La justicia ordinaria o las oficinas anticorrupción de cada una de las provincias a nivel nacional, o no está estipulado todavía? No, sí, esta ley va a entrar como toda en el ámbito de la justicia. Podrán las oficinas anticorrupción o las fiscalías de investigación administrativa, depende cómo sean los organigramas de cada provincia, impulsarlas, presentarse como querellante en nombre del Estado, o dependerá de la normativa local. Pero bueno, a partir de ahora esto es ley y hay que cumplirlo, y es una ley que tiene bastantes, tiene puntos muy interesantes, como ser, por ejemplo, que para poder eximirse de responsabilidad, las empresas van a tener que demostrar haber realizado una serie de cuestiones, como ser programas de cumplimiento para evitar que se generen estos hechos de corrupción, denunciar la propia empresa el hecho de corrupción, colaborar con la investigación, devolver lo percibido ilegalmente, y se tienen que dar simultáneamente todas estas cuestiones para que pueda eximirse de la responsabilidad penal la empresa, con lo cual está bastante completo respecto a la cobertura que tienen. Es decir, también prevé ciertas cuestiones que eran importantes y que se debatieron mucho, como ser que no se extingue la responsabilidad penal de la empresa por extinción de la responsabilidad penal de quien cometió, de la persona humana que cometió el delito, que podría ser que se muera. Entonces ya no lo podemos perseguir por responsabilidad penal, que lo que busca es la cárcel en última instancia. Se extingue para la persona humana porque se murió, pero para la empresa sigue. Si la empresa se fusiona, si la empresa se vende, si la empresa es absorbida por otra empresa,
también persiste este delito que seguirá siendo investigado y será penada y multada en caso de que se compruebe. Hoy hay varias causas que están en la justicia, hay detenidos de exfuncionarios, principalmente por lo que es obra pública. Esta ley también va a tener en cuenta los casos ya que están en juicio o de aquí para adelante. No, esto es de aquí para adelante. Hay un principio en derecho penal que es la irretroactividad de la ley penal, es decir, que de acá para adelante, una vez que desde la fecha de promulgación entra en vigencia, y a partir de ese momento, lo que es importante decir también es que le genera obligaciones a las empresas, que es dotar a sus empleados de estas capacitaciones o programas de cumplimiento a efecto de prevenir estos hechos de corrupción. A través de esto y una serie de acciones que tienen que tomar las empresas, podrán de alguna manera amenguar su responsabilidad penal en caso de hecho de corrupción, pero de alguna manera empieza a cambiar el paradigma. Creo que es bueno que empecemos a hablar de que cuando hay hechos de corrupción es porque alguien los paga, y este que paga también tiene que tener alguna sanción. Esta ley también se sanciona en el marco de una solicitud de la OCDE, que es este selecto grupo de países donde Argentina está tratando de ingresar, y le solicitaban que tenga una ley penal empresarial. Ya lo tiene Brasil, lo tiene Chile y otros países que están muy bien en este tema. En el caso Odebrecht en Brasil, a través de esta ley, que es la de responsabilidad penal empresarial, se recuperó un montón de dinero que había sido de alguna manera obtenido a través de estos artilugios ilegales, con lo cual creemos que es un avance importante en pos de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, y bueno, esperemos que sea aplicada de la manera correcta, esperemos que nos permita recuperar algunos de los dineros que se van por la canaleta de la corrupción. Y bueno, creemos que todo aporte que se haga en pos de la corrupción, vamos a ver cómo funciona, siempre hay que celebrarlo, festejarlo. Y ahora ojo a las empresas, que también desde la oficina estamos realizando una serie de acciones para juntarnos, poder comunicarles esto que se viene, cuáles son las nuevas obligaciones, porque van a estar obligados a realizar acciones preventivas para evitar estas cuestiones, rotación de personal, capacitación, etcétera, porque si no su responsabilidad va a ser total. Tanto están con las empresas privadas como también con las partes del gobierno que intervienen en cada uno de los contratos. Personas jurídicas públicas, o sea, con participación o sin participación estatal, nacionales o extranjeras, acá entran todas y van a tener que avenirse a los extremos de esta ley, con lo cual, bueno, viene una nueva era que es la de la responsabilidad penal empresaria, que en los lugares donde se ha sancionado ha cambiado de alguna manera la matriz investigativa de los hechos de corrupción, ya que no se va solamente sobre el funcionario o sobre el empleado dependiente o administrador de la empresa, sino que también la empresa se va a ver bastante complicada con este tema, va a tener que devolver la plata multiplicada por 2 o hasta 5 del beneficio que obtuvo ilegalmente. Así que también otra cuestión que es bastante innovadora de esta ley es que prevé la figura del arrepentido de alguna manera, donde aquellos dependientes, dueños, empleados puedan aportar información fehaciente a efectos de poder esclarecer este hecho delictivo, hasta la citación a juicio podrá hacerlo, y también esto meritará su responsabilidad, la de la empresa, siempre hablando. Así que bueno, es una cuestión bastante importante en pos de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Ahora hay que aplicarla. Ahora hay que esperar la promulgación del gobierno nacional. En el orden provincial hace falta la adición de la legislatura, ingrese en el Código Penal Provincial. Entra en vigencia una vez promulgada. Se estipulaba que iba a ser en el día de la fecha, probablemente si no ha sido hoy será el lunes, y si no quizás ya está promulgada, pero bueno, es un hecho, y esto genera un cambio de paradigma en las investigaciones por hecho de corrupción respecto sobre todo de la obra pública, que es donde se nota el mayor caudal de hechos de este tipo, pero también corre para todo tipo de proveedor del Estado, cualquier tipo de empresa, servicio, lo que fuera. ¿Se pueden acercar a la Oficina Anticorrupción para cualquier consulta? Nosotros vamos a ponernos en contacto con el sector empresarial a efecto de poder realizar capacitaciones y ponernos de acuerdo en este tema. Queremos que acá se cumpla.
con todo lo previsto en esta normativa, y si podemos ser un canal útil a efecto del cumplimiento de lo pautado en esta norma, vamos a trabajar fuertemente para que así sea. Gracias, doctor, muy amable por la visita. Muchísimas gracias a ustedes.